el tema, ¿no? Pues suena más bien a que esos trenes son un cuento chino, ¿no? Pues estás viendo que los chinos recomiendan como sistema más eficaz, económico, etcétera, el uso del rodaje férreo. Sí, no, bueno, es un escándalo, Pepe. ¿Qué te puedo decir? Hace un par de semanas estábamos hablando de oceanografía, del el problema de la presunta corrupción ahí, vinculada con una empresa del Estado como es Petróleos Mexicanos. Hoy, 2 semanas después, el nuevo escándalo tiene que ver con la línea 12 del metro. Las dimensiones económicas del escándalo de la línea 12 sí. Son 7 veces mayores que el escándalo de oceanografía. No, bueno, es porque oceanografía estás hablando de un escándalo de 7,000 millones de pesos. A ver, fue la obra... Hasta ahora, ¿no? No, bueno, y fue la obra más importante del sexenio pasado, hay que decirlo. Sí. Una obra en la que pues le puso mucho... La obra insignia de Ebrard, ¿no? Junto con el segundo piso. Y el túnel del Emisor Oriente. Exactamente, esas fueron las 3, pero sobre todo la línea 12 del metro porque tiene muchos más beneficiarios y ahora perjudicados. Hay que pues en este caso 435,000, no, bueno, ciérralo en 400,000, ¿no? Es una barbaridad. Ahora, Pepe, yo creo que tenemos muchas declaraciones en esta cuestión de la línea 12, muchas declaraciones, muchas de ellas contradictorias, desde luego, pero en realidad tenemos muy poca evidencia todavía de qué es lo que pasó. Déjame tratar de resumir qué es lo que sabemos y qué es lo que no sabemos. ¿Qué sabemos? Número 1, como tú ya dijiste, que esa línea 12 del metro costó más, y mucho más. Y aquí no estamos hablando de una obrita, sino de una obrota. Entonces el hecho de que cueste más la obrota, pues le cuesta más al contribuyente. Una obra en donde el gobierno de la ciudad invirtió una fuerte cantidad de esos 24,000, quítale 8,000, sí. Son 16,000 millones de pesos. Bueno, y los otros 8,000 millones los puso el gobierno federal. Y mucho de ese dinero es de deuda, o sea, todavía se debe. Hay que decir que durante el sexenio de Ebrard creció la deuda de la capital, ¿no? Dentro de ese costo hay todavía 4,000 millones de pesos que no se han pagado. Sí, también. A los constructores. Pero ese es otro pleito, ¿no? Bueno, y de hecho tú mencionabas la acción de la ICA, que por cierto ayer ya tuvo una recuperación leve todavía, pero sí la han golpeado. Tiene que ver con esto y con que, bueno, se destapó que también resulta que todavía no le pagan ni siquiera algo que le debían. Entonces, ¿qué sabemos? 1, que costó más. 2, que... Dice sí. Bernardo Quintana, no quiero culpar a nadie, pero la golpiza mediática que hemos recibido las empresas del consorcio ha sido muy fuerte, estoy leyendo textual. Sí. Y ha afectado hasta el valor de nuestras acciones. Claro, desde luego, bueno, ha perdido cientos de millones de dólares de capitalización de mercado. Esto le pega a las empresas en su capacidad de financiarse, en su flujo de efectivo. Bueno, desde luego los accionistas de ICA han de estar furiosos con la administración de ICA por la pérdida de valor de sus títulos, desde luego. Entonces, regreso, ¿qué sabemos? 1, que costó más. 2, que no quedó bien. Y bueno, pues eso lo sabemos porque la obra está cerrada, punto, ¿no? Sí, sí. Deslindes aparte, la obra no sirve. No sirve. Vamos, no sirve. Costó más. Sí, costó más. No sirve. Y número 3, que está cerrada. Eso es lo que sabemos, ¿no? Digamos, en eso no hay ningún tipo de controversia. ¿Qué no sabemos? Bueno, ¿qué tan mal está? Porque ahí sí hay información contradictoria. Hay quienes dicen, hoy el señor Quintana decía que no está tan mal, ¿no? Que en realidad es una cuestión de mantenimiento. Hay otros que dicen, no, bueno, hay que reconstruir. He escuchado hasta la versión de que quieren reconstruir toda la parte elevada, 2 curvas, sí, la 11 y la 12, la 11 creo. Y la 12, porque resultaron, ¿no?, muy cerradas. Exacto, el peralte, ¿no? Muy cerradas, me refiero de diámetro. Sí, sí, sí. Curvas que debían ser de 400 a 500 metros de radio. Sí. Terminaron en 200 a 300 metros. No es suficiente para que el tren pueda circular sin hacer tanta fricción sobre los rieles. Bueno, eso dice... Una y otra forman una especie de S. Entonces, en ese momento el metro entra y hace una especie de culebra, que es muy desgastante y muy peligrosa. Esa es una versión. Hay otra versión que dice, no, tampoco es para tanto. Si le das el mantenimiento cada tanto a los rieles, no hay que, pero es un mantenimiento caro, no hay que volver a hacer la obra. Entonces, esa es una de las cuestiones que todavía no sabemos. Pero dice ICA,
el gobierno de la ciudad desde octubre no quiso renovar el contrato de mantenimiento porque les pareció muy caro. Así es, y ahora dicen, bueno, pero en realidad como no hubo mantenimiento, pues ahora llegamos a esa situación. Cada quien defiende lo suyo. Pues sí. El gobierno la economía, pues sí, y los constructores su prestigio. Y su economía también, su economía ¿no? también. Porque va en mucho su prestigio en la economía. Pero es un deslinde, que va a ir para allá, un deslinde de a metro, ¿no? Pero mientras tanto, tú, yo, la gente que nos está escuchando, tenemos metro. No sabemos qué tan mal está esa construcción de la línea 12 del metro. Segundo, no sabemos quién tuvo la culpa, quién es el responsable. ¿Fue la administración anterior? ¿Fue un problema? Esto me parece increíble, que si es una cuestión de los trenes y no de la construcción, o es de la construcción y no de los trenes, si eran trenes chinos, pero entonces se los rentaron a través de una empresa española. ¿Quién es el responsable de este desastre? Vaya, déjame ponértelo de la siguiente manera. Si esta fuera la obra de tu casa y tú supieras que está mal, que te costó mal, que está mal y que está cerrada, ¿a quién le echarías la culpa de eso? ¿Quién es el responsable? ¿Es el arquitecto, es el ingeniero, es el maestro de obras? ¿Quién es el responsable? ¿El que la licitó? ¿El secretario de Finanzas? En fin, hoy no sabemos quién tuvo la culpa. Tercera cosa que no sabemos, ¿cuánto tiempo se va a necesitar para componerla? También ahí hay información contradictoria. Bueno, hay información ciertamente contradictoria, dicen los empresarios constructores. 2 semanas. Que en 2 semanas estaría listo, sí. Dice el jefe de gobierno, debido a que hay que traer una máquina rectificadora muy específica, costosísima. Que no hay en México. No se consigue. Pero que ya la están trayendo, ¿no? No la traen por mensajería. Si no llega por Federal Express. Probablemente esté, exactamente, probablemente esté en Europa, sí. O a lo mejor alguna ya está en Panamá, sí. Pero se necesita traer. Y esto hay que conseguirlo, pagarlo, es carísima, y luego hay que instalarla y ponerla a funcionar, a que rectifique los rieles y demás. Y esto va a tardar, dice el jefe de gobierno, mínimo 3 meses. Bueno, y hay también la versión de que hay que reconstruir las curvas 11 y 12. Eso me supongo que es todavía más tiempo. Entonces, ¿qué no sabemos? ¿Cuánto tiempo se va a necesitar para componer esta situación? Y 4, que también es importante, pues ¿cuánto dinero se va a necesitar para rectificar esto? Si ya los 24,000 o 22,000 millones de pesos. Ciérralo en 25,000. Bueno, 25,000 más los arrendamientos. Ahora le vas a tener que sumar, pues quién, que esto va a tener que un costo para componerla. ¿De dónde va a salir ese dinero? Hay pagos de fianzas. Aquí las afianzadoras, no sé quiénes hayan sido las afianzadoras de los constructores o de los arrendadores del equipo, pues pueden sufrir un severo golpe, porque pues el gobierno del Distrito Federal claramente va a decir, señores, yo no pongo dinero del contribuyente más que eso, por una cuestión que se llama, hay fianzas de vicios ocultos. En la obra pública es un requisito para la obra. Entonces aquí también las afianzadoras pueden también salir bailando en este asunto. La pregunta es, ¿cuánto va a costar también? Eso no sabemos, la reparación, y quién lo va a pagar. Entonces, en un principio se habló de alrededor de 700 millones de pesos, ya con todos los costos pues sí. alzados. ¿Y ahora sí, quién va a pagar? Va a pagar las empresas constructoras que dicen algunos que construyeron mal, o va a pagar el gobierno que porque puso mal las especificaciones de los trenes, o van a ser las afianzadoras. Esto va para un pleito legal, te lo aseguro, durísimo, porque pues nadie va a querer pagar la compostura, ¿no? Mientras tanto, yo quiero también saber, y sería bueno que el jefe de gobierno lo informe, quién va a pagar, pues que traigan esa máquina rectificadora, etcétera. Todo eso ya está incurriendo en costos, amén de lo que se llama en economía los costos de oportunidad, es decir, los que ya están pagando la ciudadanía, la gente que se transporta en el metro y que está sufriendo las consecuencias de no poder utilizar el metro, ¿no? Aquí hay que acotar algo. Desgaste en vías de metro hay y ocurren en todo el mundo. Correcto. Pero lo que ocurrió en la línea 12, en la parte del viaducto donde están las curvas 11 y 12 y demás, la parte elevada, que no es el total de la línea, es un desgaste excesivo. Sí. Porque los trenes que corren sobre esas vías no son los adecuados, dicen los constructores, y porque no les permitieron seguir dando mantenimiento, dicen los constructores, sí. Porque era muy caro el mantenimiento que ofrecían los constructores, dice la autoridad. Sí. El caso es que la línea tiene que ser reparada
para garantizar la seguridad de quienes viajan a bordo, independientemente de quién va a pagar los costos. Ahora, yo sí te quiero decir que dentro de esto creo que Miguel Ángel Mancera tomó una decisión muy costosa desde el punto de vista político, que es cerrar la línea del metro, pero me parece que muy responsable. Porque sí, no evadió el problema y lo enfrentó con sus consecuencias. Yo creo que cualquiera que reciba en su despacho, en su escritorio, un informe de que aquí puede haber un accidente, pues lo sensato, lo prudente es decir, espérenme tantito, yo no quiero cargar con la culpa de un accidente. Pero es ahí donde choca lo que dice el doctor Mancera con lo que dicen los empresarios. Los empresarios dicen, no estaba para tanto, ¿no? O sea, no chance de entrar a mantener y eso funciona. Pues te digo que hay información contradictoria. Pero mientras haya información contradictoria, yo creo que el jefe de gobierno sí tiene que ser responsable y poner las vidas de las personas por delante y tomar una decisión muy difícil, ¿no? Un poco me recuerda, son esas decisiones terribles como la de la influenza. ¿Te acuerdas que también en su momento cómo criticaron a Marcelo Ebrard y al presidente Calderón por cerrar prácticamente la ciudad durante una semana? Sí, porque no había recursos para aislar al virus, entonces se decidió aislar a la población. Frente a la incertidumbre, pero la idea de que esto puede ser muy peligroso, pues el gobernante tiene que ser responsable y poner la vida por delante. En eso no hay duda. Ahora, yo quisiera terminar mi comentario diciendo, Pepe, que esta cuestión de la línea 12 del metro se suma a una de las una historia más de cómo el Estado mexicano gasta mal, cómo realmente los gobiernos, como no es su dinero, pues no lo cuidan y realmente acaban haciendo obras faraónicas, obras mal construidas, obras con sobrecostos y obras que no sirven. Esto de la línea 12 del metro no es, por desgracia, una excepción. Suele ser la regla en México, que hay tantas obras así, ¿no? Y la verdad, hay que decirlo, que esto me lleva a concluir. Tú sabes que yo soy de los que piensa que el gobierno en México gasta mal. Tiene ahorita, por ejemplo, tiene mucho dinero, ahorita está recaudando, ahorita el único rico de toda la economía mexicana es el gobierno que ha recaudado más, y sin embargo la economía no está creciendo. Entonces otra vez uno se pregunta, ¿dónde está el dinero? ¿Qué están haciendo con ese dinero? ¿Dónde lo piensan meter? ¿En qué lo piensan construir? ¿Qué tipo de obras van a construir? ¿Obras rentables? ¿Obras no rentables? ¿Obras que sí cuesten lo que digan que va a costar? ¿Obras que van a costar más? En fin, mientras tanto, yo insisto, la economía no crece. El día si no me equivoco, fue antier, que Banorte se suma a las voces que piensan que la economía mexicana va a crecer menos del 3% este año. Acuérdate que la Secretaría de Hacienda está prometiendo que 3.9%. Bueno, ya Banorte dice, es una voz más que dice, no vamos a crecer al 3, ni siquiera al 3, al 2.7%, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta es, ¿qué va a pasar con todo ese dinero que tiene el Estado? ¿Cómo lo va a hacer para que se reactive la economía? Y esperemos ahora que sí gasten bien y no tengamos dentro de 5 o 6 años, Pepe, que estar hablando de otros casos como el de la línea 12 del metro. Y otras danzas de millones que ya sabemos. Oceanografía, etcétera. Por cierto, Banorte ya encontraron que le dio un préstamo a Oceanografía. 40 millones de dólares. No había salido, ya salió, ya se involucró y esta bola también sigue creciendo. Gracias, Leo. Gracias a ti, Pepe. Es la hora de opinar. Leo Zuckerman, por cierto.